Soy Carlos Eduardo Montaño Vivas y estas son Crónicas Inexplicables. Cabezas parlantes. A lo largo de la historia, con frecuencia encontramos referencias a objetos, normalmente con apariencia humana, que se describen con la habilidad de hablar, contestar preguntas y elaborar respuestas a las mismas. A continuación, iniciaremos un recorrido por algunos de estos mecanismos. Inicialmente, nos referiremos a la estatua de Osiris en el antiguo Egipto, que despedía fuego por los ojos. Otras disponían de brazos mecánicos que eran operados a voluntad por los sacerdotes del templo, infundiendo cuando menos respeto y temor cuando más a los espectadores. También se dio el caso de estructuras hidráulicas en Grecia que cumplían igual función. Herón de Alejandría, matemático, físico e ingeniero, inventó la primera máquina de vapor usada en fines análogos en los templos, lo que le confirió el remoquete del mago. Vivió durante el siglo I de la época actual y en su libro Autómata explicó la creación de estos mecanismos que imitaban el movimiento, el sonido de las aves o abrían y cerraban puertas basados en las ideas de Arquímedes. Hacia el año 850 se destaca el libro de mecanismos ingeniosos de los hermanos persas Ahmad Muhammad y Hassan bin Musa ibn Shakir, en el que se describen varios mecanismos autómatas y la manera de emplearlos, el cual fue encargado por el califa Al-Ma'mún en un intento por recopilar todos los saberes de iguales intentos en la antigüedad. Alberto Magno fue un fraile dominico nacido en Lauingen, Alemania, en 1206. Fue obispo de la Iglesia Católica, descollando como teólogo, geógrafo, químico, filósofo y entendido en la ciencia medieval. A lo largo de su vida de investigación, descubrió el arsénico e igualmente se le atribuyen algunas obras de carácter mágico, así como la creación de entes artificiales con cabeza parlante y un ser autómata en hierro que se dice cumplía con las tareas de mayordomo y otras tareas caseras. Su discípulo, Santo Tomás de Aquino, destruyó la cabeza parlante al estimar que en su creación seguramente había intervenido el diablo. A continuación mencionaré a uno de los más grandes ingenieros del mundo islámico, quien desarrolló exitosamente un sistema de abastecimiento de agua mediante el uso de engranajes y por medio de la energía hidráulica. Al-Jazari nació en Mesopotamia en 1136, inventor del cigüeñal y los primeros relojes mecánicos movidos por contrapesos y agua. Trabajó igualmente en los seres autómatas, creando un sirviente que ofrecía distintos tipos de bebidas y un reloj elefante compuesto por humanos y animales que marcaban las horas. Es el creador del libro del conocimiento de los ingeniosos mecanismos. Leonardo da Vinci, polímata florentino del Renacimiento italiano, nacido en 1452 y fallecido en 1519, pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, filósofo, escritor, inventor, músico e ingeniero. Diseñó hacia 1495 un ser de forma humana que vestía armadura medieval. Nunca fue construido. En la actualidad, y con base en sus dibujos y diseños originales, se reconstruyó advirtiéndose que puede ejecutar movimientos de los miembros y podía sentarse. Se conoce también que en 1515 construyó un león mecánico
a solicitud de Francisco I de Francia. René Descartes fue un matemático, físico y filósofo francés, ampliamente conocido como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna. Nacido en La Haye, Turín, en 1596 y fallecido en Estocolmo, Suecia, en 1650. La realidad es frecuentemente más increíble que la ficción, pues en Descartes encontramos uno de los casos más sorprendentes de creación de autómatas. Este pensador tenía una pequeña hija llamada Francine, a quien amaba profundamente. La desgracia quiso que ella falleciera a la temprana edad de 5 años por causa de la escarlatina, lo que lo devastó durante mucho tiempo. La ausencia definitiva de su amada hija llevó a Descartes a contratar la fabricación de una muñeca con los rasgos de la pequeña, con unas condiciones de movilidad y animación sorprendentes. Esta autómata lo acompañó a donde quiera que la vida lo llevó, guardada en un cofre y denominándola mi hija Francine. En un viaje en barco a Holanda, llevaba guardada a su hija en el cofre que reposaba dentro de su camarote. El capitán del barco, curioso por el contenido, entró al camarote y al abrir el cofre se llevó tremendo susto al advertir que la muñeca se movía sola. Horrorizado, lanzó la muñeca al mar. Al enterarse Descartes de este hecho, lanzó al capitán al mar por la borda. Por alguna razón, el ser humano siempre ha querido construir este tipo de artilugios. Quizás en lo íntimo de su corazón desean, a imitación de Dios, ser creadores de seres semejantes a los humanos. Otros casos notables son los de Roger Bacon, monje descubridor de la pólvora en el mundo occidental, quien construyó una cabeza de latón que podía responder a preguntas sobre el futuro. Atanasio Kircher, que manifestaba poseer cabezas parlantes con figura humana que pueden mover los ojos y la boca y emitir sonidos humanos. Tal parece que esta costumbre de imitar a los seres humanos por mecanismos autómatas era tan corriente que en un fragmento del Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra se habla de una cabeza parlante. En 1769, Wolfgang von Kempelen, nacido en 1734 y fallecido en 1803, consejero de la corte de Viena, se hizo famoso sobre todo por inventar el turco, un autómata capaz de jugar al ajedrez. Construido en una cabina de madera de 120 por 60 por 90 centímetros, incluía un maniquí dotado de túnica y turbante sentado frente a un tablero de ajedrez. La cabina tenía puertas que permitían observar en su interior un mecanismo de relojería. Durante la campaña de la batalla de Wagram, entre el 5 y el 6 de julio de 1809, el turco derrotó a Napoleón Bonaparte en una partida de ajedrez. Tras pedir la revancha en una situación difícil, Napoleón intentó realizar una jugada no permitida. El turco tamborileó con los dedos en la mesa y la ficha volvió a su lugar. Nuevamente Napoleón intentó mover la misma ficha, a lo que el turco meneó la cabeza y la figura regresó a su posición. Por tercera vez, el emperador intentó la jugada no permitida, a lo que el turco manoteó las fichas fuera del tablero. Napoleón se limitó a responder: es lo justo. Ya en el siglo XX, con el advenimiento de la energía eléctrica, se logró obtener los primeros sintetizadores de voz humana. Dentro del folclore del medioevo, pero también desde la cultura judía, nos llega la referencia a una suerte de seres, golems, fabricados de barro, arcilla o materiales análogos. El término se puede traducir como materia prima,
y es mencionado en la Biblia en el Salmo 139, versículo 16, como embrión. La mención al golem se debe al célebre rabino Yudat Loew ben Bezalel, conocido como Maharal de Praga, nacido en 1520 y fallecido en 1609, quien creó un gigante hecho de barro y animado, según se cree, con una serie de combinaciones usando la cábala con las letras que conforman el nombre de Dios. El ser cobraba vida y movimiento realizando una serie de actividades para su amo. Existe la leyenda de que esta criatura salvó a los judíos de las persecuciones antisemitas de la época. Se tiene conocimiento de que incluso la existencia del golem se encuentra en los propios orígenes de la humanidad y está inspirado en la creación de Adán. El golem actuaba como un autómata, obedeciendo las instrucciones recibidas sin objetar ninguna. Por otro lado, carecía del don del habla. Espero que este episodio haya sido de tu agrado. Si quieres contactarme, puedes hacerlo a través del correo electrónico cmontanovivas@gmail.com. Mil gracias.